Ya lo tenemos, Marcos 16, del 1 al 8. Lo leemos todos a una voz y dice así la palabra del Señor. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar de donde le pusieron. Pero id a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Cómo pueden ustedes o cada uno de nosotros, para que nos sintamos todos identificados e incluidos, cómo podemos estar seguros de que estamos en la fe verdadera? ¿Cómo podemos nosotros argumentar ante otro que puede decir exactamente lo mismo que nosotros? ¿Cómo le podemos decir, por ejemplo, a un musulmán que cree que su fe es la verdadera, que no es así, sino que es la fe en Jesucristo, la fe verdadera? ¿Cómo le podemos decir a un testigo de Jehová que nosotros somos los de la fe verdadera y no ellos? O a un mormón, o a uno de la luz del mundo. ¿Cómo podemos nosotros argumentarle de una manera inteligente y contundente que estamos en la fe verdadera? Me parece que esa es una muy buena pregunta y que puede responderse con 4 sencillas palabras: la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo marca un hito que separa el cristianismo del resto de las religiones del mundo. Porque Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Siddhartha Gautama Buda está muerta, Lao Tse y Zaratustra está muerto, así como Russell, el iniciador de los testigos, está muerto, o como John Smith de los mormones está muerto. Pero para nosotros los cristianos, Jesús está vivo. Y cuando decimos que está vivo, no lo hacemos en el sentido romántico o metafórico, como cuando decimos Pedro Infante vive en el corazón de los mexicanos, sino lo decimos literalmente: Jesús se levantó de entre los muertos. El sacrificio de Jesús en la cruz es motivador e inspirador. Nadie ha hecho nada así por nosotros, pero quedaría solo en eso si su historia termina en la cruz. Si Jesús no hubo resucitado, nosotros no tendríamos esperanza ni un evangelio que predicar. No tendríamos buenas noticias que predicar, más allá de que alguien murió por nosotros. Así nos lo hace saber San Pablo a través de su carta a los Corintios, quien, por cierto, estaban siendo influenciados por la filosofía griega y se negaban a creer que la resurrección había ocurrido en Jesús. Por eso Pablo considera pertinente escribirles y explicarles, apelando a la razón y al entendimiento, que negar la resurrección de Jesús es un absurdo. Porque si Jesús no resucitó, entonces hay serias consecuencias. Por lo menos 4 consecuencias. La primera es que tenemos la fe más vana del universo. Estamos creyendo en algo que no es verdad, que no existe. Segundo, somos hallados mentirosos porque andamos proclamando algo que en realidad no es, que Jesús se levantó de entre los muertos. Tercero, que seguimos en nuestros pecados. Seguimos muertos en nuestros pecados. Y por último, que quienes han dormido en Cristo están totalmente muertos y no hay esperanza para ellos. Por lo tanto, dice Pablo, si así fuera que la resurrección no es verdad, nosotros somos los más dignos de conmiseración de los hombres. 1 Corintios
capítulo 15, versículos del 12 al 19. Si la obra de Cristo únicamente se circunscribe a la vida esta y al mundo, coincido con Pablo, somos los más dignos merecedores de la lástima. Y la lástima, hermanos y hermanas, es uno de los sentimientos más indignos que podemos manifestar. Pero no es así. La resurrección de Jesús no es un dogma de fe que creen los incrédulos que nosotros creemos. La resurrección de Cristo no es un dogma como algunos creyentes también lo afirman. La resurrección tiene una base y es comprobable que existió, pero no bajo el sobrevalorado método científico, sino a través de la evidencia histórica y escritural, la Biblia, la que, sea dicho de paso, es confiable y segura. Nosotros no creemos que Jesús se levantó de entre los muertos solamente porque alguien lo dice, sino porque la palabra nos confirma con evidencia confiable a corroborar y sustentar en la razón nuestra fe y nuestra creencia. La historia sagrada, hermanos, es una ciencia que nos ayuda a darle soporte a nuestra fe y de que hay vida después de esta vida. Y yo quiero hoy en esta mañana, muy de mañana, compartirle 3 evidencias histórico-escriturales confiables que le dan razón al hecho de que Jesús resucitó. Ya no solamente porque lo decimos, sino porque hay en dónde sustentar la razón de nuestra fe. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Y es que para que la resurrección hubiese ocurrido, ¿qué es lo más necesario, hermanos? Pues que alguien hubiera muerto. Dice así: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sí, yo sé que esto parece demasiado obvio, pensar que alguien que haya resucitado era previo que hubiera muerto. Pero a veces, hermano, precisamente por la obviedad de las cosas, solemos pasar por alto verdades importantes. Uno de los argumentos que más se esgrimen para negar la realidad de la resurrección es afirmar que Jesús no murió en la cruz, sino que Él experimentó un desmayo o un episodio cataléptico donde sus funciones vitales se abatieron hasta lo más mínimo y presentó un aparente estado de muerte, que cuando ya estuvo en el sepulcro se recuperó de aquel sueño, aquel desmayo, salió de ahí y se presentó vivo delante de los demás. Oiga, dicen que en ocasiones se necesita una fe ciega para creer las cosas. Pero en este caso, hermanos, creer algo tan absurdo como pensar que Jesús se hizo el desmayado o efectivamente experimentó un desmayo o un estado cataléptico en la cruz y después se levantó muy fresca la mañana, movió una roca de varios kilos y se presentó delante de los demás, se necesita ser muy estúpido. Y no es así. El texto sagrado, hermanos, que es una fuente fidedigna de lo que sucedió, nos cuenta la verdad. ¿Por qué? Porque está narrado por personas que estuvieron ahí de primera línea, estuvieron ahí parados. Y uno de ellos, de esos testigos de primera fuente, es el apóstol Juan. Juan, el discípulo amado, fue el único de sus discípulos varones que estuvo al pie de la cruz y presenció la muerte de Jesús. Por eso escribe en su evangelio: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Versículo 30 del Evangelio según San Juan, versículo 19. Juan vio exactamente el momento en el que Jesús expiró. Los crucificados podían permanecer en la cruz horas o días, como una muestra macabra de lo que le podía suceder a aquel que se osara ir en contra de Roma. Pero en el caso de Jesús era un caso excepcional, no solo por ser Jesús, sino porque se acercaba el día de reposo. Versículo 31, Él muere un viernes a las 3 de la tarde de nuestros días. Y si bien los romanos no se regían por las normas judías, ellos respetaban las ceremonias y los ritos de los judíos.
y queriendo apresurar la muerte de los crucificados para que estos vivieran su día de reposo, estaban dispuestos a terminar con el suplicio de los crucificados. Aunque la manera de hacerlo, pues no era la más benigna. Dice el Evangelio de Juan 19:31, y entonces los judíos rogaron a Pilatos pues que les quebrasen las piernas. ¿Para qué? Porque al quebrantarle las piernas, aceleraban la muerte. Ellos en realidad estaban sostenidos no por las manos que estaban clavadas en los travesaños de la cruz, sino por las piernas que estaban sosteniendo ese cuerpo, que de por sí ya era difícil sostenerse y poder mantener la respiración. Pero al romperle las rodillas, exactamente el punto de las rodillas, ya no había punto de apoyo, y entonces la gravedad haría lo propio y el propio peso del cuerpo lo suyo, y entonces todo el peso del cuerpo recaería sobre esos brazos, y entonces el tórax ya no podría expandirse y contribuiría a una asfixia que lo haría dificultoso al punto de morir lo más rápido posible. Pilatos accedió a la orden, a la petición, y ordena a los soldados que rompan las piernas de los 3 crucificados. Los soldados proceden a hacerlo. Se la rompen a uno, se la rompen a el otro, pero cuando van llegando hacia Jesús se dan cuenta que éste ya había muerto, verso 33. Pero como vieron que ya había muerto, no le quebraron las piernas. Ellos vieron que el cuerpo de Jesús ya estaba sin vida. Por eso consideraron innecesario ya no romperle sus piernas. ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría? Más allá sería demasiado. Pero, ¿cuántas muertes habrían realizado estos soldados a lo largo de su carrera como verdugos en los crucificados? Bastantes. Las suficientes para poder identificar a un muerto, para saber que alguien que está ahí ya murió. Por lo tanto, dijeron, ¿qué sentido tiene ya quebrarle las piernas? Pero un escéptico dirá, bueno, pero es que hasta el mejor cazador se le va la liebre, o al mejor cocinero se le quema el agua. ¿Qué tal que se les fue y Jesús nada más estaba haciendo el muerto? ¿O qué tal si nada más estaba haciéndole al tío Lolo ahí en la cruz? Son cosas que podrían llegar a suceder, porque sabemos que nadie es infalible. Pero ellos eran expertos en no dejar ir a nadie vivo. Y por eso tenían otro tamiz, ¿cómo se puede decir? Otra prueba para verificar que el nazareno estuviera muerto. Verso 34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. ¿Qué mejor evidencia de que el cuerpo del Mesías estaba sin vida que el de una lanza puntiaguda de más de 20 centímetros de largo atravesara el costado del Señor Jesús, rompiendo la piel, los músculos, el esternón, el cartílago y todavía romper el pericardio y romper el grueso músculo del corazón de Jesús y hacer que de eso saliera agua y sangre? Caray, ¿de eso puede sobrevivir alguien? Me parece que no. Pero esta es la medida en la que los soldados ahí presentes y donde Juan estuvo presente verificaron que Jesús estuviera muerto, que su cuerpo no tuviera un solo soplo de vida. Y esto echa por tierra el argumento de que Jesús se desmayó o que hubiera tenido un ataque cataléptico, como decían que le sucedió a Joaquín Pardavé. Los soldados romanos eran expertos en su trabajo y no iban a dejar a alguien que se les escapara, y menos a alguien que había causado tantos problemas en Jerusalén. Bueno, era tan lamentable el estado en el que quedó el cuerpo del Señor Jesús, o el de cualquier crucificado, que hubiera resultado prácticamente imposible que sobreviviera aún sin estas pruebas. Pero vamos a imaginar que hubiera sobrevivido, en el muy remoto caso que hubiera sobrevivido. ¿Qué hubiera pasado cuando despertó en el sepulcro? ¿Lograría quitarse, tendría la fuerza para quitarse con sumo cuidado los lienzos con los que fue enterrado? ¿Con qué fuerzas removería la enorme piedra que cubría la entrada?
Y más aún, ¿cómo le haría para presentarse como si nada 3 días después de su supuesta muerte? Caray, si a veces uno se desvela y parece que le pasó a uno un camión. Imagínense ustedes, después de lo que vive el Señor Jesús, presentarse delante de sus discípulos y decir que no había pasado nada. La fe cristiana, hermanos, no tiene que ser dogmática y totalmente ciega. El escepticismo, contrario a la fe cristiana, a veces sí es ciego, dogmática y absurda, porque habría que negar la inteligencia para aceptar este invento y este absurdo de que Jesús no murió en la cruz, porque así lo afirman los testigos presenciales, y es ahí donde nosotros tenemos que ejercer la fe, creerle a alguien que lo vio y que por eso lo describe y nos los deja como un registro. Y no debemos dudarlo, como no dudamos que existió Benito Juárez, aunque nunca lo hubiéramos visto en nuestra vida. De la misma manera, hermanos, nosotros creemos en que un Jesús resucitó luego de haber muerto. Y entonces se cumple la máxima de Jesús, su promesa cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El segundo elemento, la segunda evidencia que nosotros vamos a encontrar en la Escritura de que la resurrección es cierta, es una tumba vacía. Lucas 24:3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Una vez muerto Jesús, el cuerpo de los crucificados iban a parar a la fosa común. Era de ley, eran delincuentes. Pero José de Arimatea, quien secretamente fue a Pilato, solicita el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concede y José se lo lleva. Y entonces José de Arimatea y Nicodemo, ambos creyentes conversos de Jesús, preparan como pueden el cuerpo del Maestro con un compuesto de aloes y mirra y lo envuelven cuidadosamente en lienzos impregnados de especies aromáticas. Una vez preparado el cuerpo, lo depositaron, según Juan 19, del 38 al 42, en un sepulcro nuevo. Aún aquí, José y Nicodemo pudieron verificar si en verdad el cuerpo del Señor Jesús tenía vida o no. Pero se dieron cuenta de que el cuerpo de Jesús estaba sin vida. Depositan el cuerpo de Jesús en la tumba y lo cierran con una enorme roca, tan pesada, tan enorme, que se necesitaron de varios hombres para poder moverla. Las fieles mujeres seguidoras de Jesús estuvieron allí presentes y se percataron del lugar exacto en donde su maestro había sido depositado. Mateo 27:61 dice: y estaban ahí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y como todo servicio fúnebre que se preste de ser digno, una vez puesto el difunto en la tumba, ¿qué se procede a hacer? Cada quien se retira a su hogar. En este caso, para guardar el día de reposo. Sin embargo, mientras eso ocurría, los principales sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato para solicitarle que colocara una guardia de soldados frente a la tumba del Jesús, porque temían que su cuerpo fuera robado. Porque ellos recordaron, dice Mateo 27, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y es probable que este mentiroso farsante le haya instruido a sus discípulos que una vez muerto, saquen el cuerpo y empiezan a decir que ha resucitado. Pilato ya estaba fastidiado de esos hombres y accede a la petición y manda colocar una cuadrilla de guardias, pero además manda sellar el sepulcro. Mateo 27, del 62 al 66. Pasan los 3 días reglamentarios. Ahora, aquí voy a hacer una precisión. Los días de los judíos, o la manera en cómo un judío contabilizaba los días, no la contabilizaba como nosotros. No eran días de 24 horas. Para ellos el día terminaba a las 6 de la tarde. Por lo tanto, Jesús muere un viernes a las 3 y es el primer día.
El segundo día es el sábado, el día de reposo, y ese es el segundo día. Y Jesús resucita muy temprano, el primer día de la semana o el domingo, y ese es el tercer día. Por eso dice la Escritura que Jesús estuvo muerto 3 días. Por eso, el domingo muy de mañana, nuevamente las fieles y valientes mujeres fueron al sepulcro a terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Pero cuando van rumbo allá, van pensando en su cabeza, ¿quién nos ayudará a remover la pesada piedra tan grande que cubre la tumba donde fue depositado el Maestro? En eso están pensando ellas, cuando Mateo nos refiere que de pronto ocurrió un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Mateo 28:2. Esto causó en la guardia de soldados que huyeran temerosos. ¡Ay, nanita! ¿Qué es lo que pasa? Hasta parecía que vivían en la Ciudad de México, que no había temblores. ¿Cuántas experiencias amargas y desagradables habrá vivido un soldado romano a lo largo de su carrera militar? Muchísimas. Muchas muy desagradables. Cuando enfrentaban a sus enemigos y los problemas, les fue curtiendo el carácter y haciéndolos insensibles. Pero ante la experiencia de ver a un ángel de Dios, toda la rudeza de esos hombres se desvaneció, pues dice el escritor sagrado que huyeron aterrorizados, versículo 4 de Mateo 28. Cuando las mujeres llegan, se encuentran con que la piedra que cubría el sepulcro ya no era un problema que resolver, ya no lo resolvieron. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre, provisión del cielo. Pero aún así estaban desconcertadas, no solo quién movió la piedra, sino para qué fue removida la piedra. Con ese desconcierto y cierta precaución, se asoman a la tumba y se dan cuenta de algo, que el cuerpo de Jesús no está. Pero sí hay una presencia angelical. Ángeles les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Para los ángeles es un sentido que estas mujeres vayan al sepulcro a buscar a Jesús. Jesús ya les había dicho anteriormente y prometido que Él no estaría ahí, sino que resucitaría, que volvería de los muertos. Por lo tanto, buscar a Jesús en un panteón no era precisamente el lugar más idóneo para encontrarlo. Las mujeres, a diferencia de esos valientes soldados que salieron huyendo despavoridos como ratas de alcantarillas, pese a su temor, valientemente se quedaron a escuchar lo que el ángel les decía. Pero la tumba estaba vacía. Y se supone que no debía estar vacía. Ahí habían colocado a un cuerpo. Y esto nos conduce a una serie de hipótesis o de explicaciones que satisfagan la inquietud del alma. ¿Qué le pasó al cuerpo? La primera explicación que algunos plantearon es que el cuerpo del Señor Jesús efectivamente fue robado por sus discípulos para cumplir con la promesa del Maestro. Pero esta hipótesis se cae a la tierra cuando en la entrada de la tumba había una guardia de soldados que difícilmente se hubieran asustado ante las amenazas de un grupo de pescadores analfabetas, guarachudos y cobardes. No. Los discípulos tuvieron que haber pasado por el filtro de los soldados para poderse robar el cuerpo del Señor Jesús. Y los soldados, cuando llegaron ante las autoridades, refirieron lo que habían visto, aunque no les creyeron. Ellos no tenían por qué mentirle a las autoridades diciendo que vieron un ángel, porque en realidad ellos no eran creyentes. Ellos no buscaban quedar bien con alguien. Entonces, la teoría de que el cuerpo de Jesús fue robado cae por tierra. La segunda teoría gira alrededor de lo que decíamos hace un rato. Jesús se desmayó, no murió en la cruz, sino que ya estando en el sepulcro, se recuperó, se levantó y salió de la tumba con rumbo a Cachemira, donde aprendió muchas cosas milagrosas. Esta hipótesis también es endeble, porque ya vimos, si Jesús aún así le hubiera sucedido esto,
el estado del cuerpo en el que quedó, le hubiera sido prácticamente imposible no solo recuperarse, sino ser capaz de remover una piedra tan grande y pesada. Pero además, imagínense, presentarse delante de sus discípulos como si nada hubiera pasado. Tercera hipótesis o propuesta. Las mujeres se equivocaron de tumba, llegaron a una tumba equivocada, llegaron a la que no eran. Pero ya vimos que María Magdalena y el evangelista nos dice que ella, junto con las otras mujeres, se fijaron perfectamente dónde colocaron el cuerpo del Señor Jesús. Era una tumba nueva, no era una tumba vieja o usada. Pero además Juan nos dice que era una tumba que estaba muy cercana al Gólgota. Por lo tanto, no había muchas tumbas donde ellas se pudieran perder. Pero vamos a conceder que se perdieron. Vamos a conceder que se equivocaron. Adelantándonos un poco el relato, María Magdalena fue corriendo con los discípulos, que escondidos como ratones, les avisó que Jesús había resucitado. Pedro y Juan corriendo van a la tumba y cuando llegan se dan cuenta que en el lugar donde debiera estar el cuerpo están los lienzos con los que se envolvió el cuerpo y el sudario que cubría su cabeza, perfectamente arreglados. Juan 20 del 5 al 7. ¿En cuántas tumbas desocupadas, nuevas o vacías ustedes van a encontrar los restos de que alguien estuvo enterrado ahí? En ninguna. Ellas sabían perfectamente dónde enterraron a Jesús y la tumba estaba vacía. Hay otra, pero esa sí verdaderamente es fantástica. El cuerpo del Señor Jesús se disolvió en vapores, así, de como magia, así, y se deshizo. De veras, se necesita ser muy bruto para creer eso. Si hubieran pasado no sé cuántos años, creeríamos entonces un cuerpo se desintegra, pero habían pasado tan solo 3 días. 3 días como para que un cuerpo se hubiera desintegrado en vapores. Por último, la última teoría o la última hipótesis o propuesta, hermanos, es que luego de revisar las otras alternativas y que nos resultan insuficientes para explicar la tumba vacía, tenemos que llegar y aceptar que el que estaba ahí ha resucitado. El Espíritu de Dios trajo a la memoria de los que estaban ahí que Jesús en varias ocasiones les dijo que eso era necesario que pasara, pero en su momento no lo entendieron. Pero sus mentes en ese momento y en sus corazones se hizo la luz y creyeron que en verdad Dios le levantó de entre los muertos. Y eso avivó en ellos el fuego de su fe en Jesús. La tumba está vacía. Por último, y en tercer lugar, una tercera evidencia de que nos comprueba que la resurrección es cierta y verdadera, es que Jesús fue visto vivo. Juan 20:14 dice, y vio a Jesús que estaba allí. Una tumba vacía por sí sola no es una prueba absoluta de que alguien ha resucitado. Creo que ya les he contado varias veces la historia de mi abuelo, ¿verdad? Que cuando mi papá fue a enterrar a mi abuela, abrieron la tumba para sacar el cuerpo de mi abuelo, los restos de mi abuelo, y resulta que no había cuerpo. Desde luego nosotros no pensamos, ¡ay, el abuelo resucitó! No, pues no pensamos. Alguien se lo llevó al abuelo, quién sabe. Entonces, una tumba por sí sola, por sí solita, no es una prueba que por sí sola compruebe que alguien haya resucitado. La hipótesis de que el cuerpo de Jesús haya sido robado empezó a cobrar fuerza entre la gente, porque dijeron, bueno, una tumba vacía, y como la gente a veces es muy tonta, pues dicen, no, yo creo que sí se lo robaron. Pero ya una vez que se fueron todos, después de que comprobaron que la tumba estaba vacía, María Magdalena se quedó a las afueras de la tumba muy desconcertada. Y otra vez se volvió a asomar y volvió a ver a 2 ángeles que le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella le respondió, pues porque el cuerpo de mi maestro se ha perdido. Todavía quedaba en ella la duda, es que alguien se llevó el cuerpo de mi maestro y no sabemos
¿dónde lo han puesto? Nosotros a veces como cristianos decimos, ay, el cuerpo no importa, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero la verdad es que el cuerpo tiene importancia, porque durante el tiempo que estuvimos en esta parte de la eternidad, nosotros le dimos un valor. Era nuestro ser querido el que podíamos ver sonreír, llorar, disfrutar, abrazar, besar, querer, apapachar y todo, y le damos un valor. Para María Magdalena, el cuerpo de su maestro representaba mucho. Y por eso lloraba. ¿Dónde está el cuerpo de mi maestro? En eso los dos ángeles salen de escena y aparece Jesús. Pero ella no logra identificarlo en ese momento, sino que cree que es el guardia de los sepulcros, versículos 14 y 15. Y le pregunta lo mismo, ¿por qué lloras? Y ella le contesta, Señor, si tú sabes quién y dónde se puso el cuerpo de mi maestro, dímelo por favor. En eso estaban Jesús y María Magdalena, cuando Jesús le abre los ojos a ella y le reconoce y se da cuenta que Él es Jesús, versículo 16. Y entonces ella no lo puede creer. No puede creer lo que sus sentidos le están diciendo. Y en ese momento sus sentidos no lo engañan. Está viendo a Jesús vivo. Vivo. Y le resulta extraordinario. Y entonces Jesús le pide que vaya a donde están los demás y les avise que pronto irá a ellos, versículos 17 y 18 del capítulo 20 de Juan. María, como puede, va corriendo hacia los otros y les cuenta lo que Jesús les dijo. Al principio nadie le cree, está loca. De seguro el dolor le hace pensar cosas absurdas. Pero al final de cuentas llega la noche de ese primer día, que es domingo, y 10 de los discípulos, porque Judas había muerto y Tomás no estaba con ellos, estaban reunidos. Pedro y Juan ya habían corroborado que la tumba estaba vacía, pero les costaba todavía trabajo aceptar que María Magdalena había visto a Jesús vivo. Es una locura. Aunque les había tocado presenciar otras resucitaciones, ellos decían, esto no puede ser posible. En eso están, cuando de pronto en una habitación cerrada, Jesús se hace presente. El verso 19 dice, y vino Jesús y les dijo, paz a vosotros. Yo no sé si en ese entonces ya existían los calzones, pero si hubieran existido, se les cayeron hasta los tobillos de ver al Señor Jesús vivo. Y ellos, como testigos de primera línea, que habían visto a Jesús, sobre todo Juan, que lo vio morir, quedó sorprendido. Y todavía Jesús les quiso corroborar si que era Él, mostrándole las manos y su costado, versículo 20. Y entonces los discípulos pasaron del escepticismo al gozo de volver a ver con vida a su maestro. Fue una experiencia extraordinaria. Cuando pasó esta experiencia, en la semana se encontraron a Tomás. Y le contaron lo que había sucedido y Tomás les dijo, ay, mira, no me vengan la verdad no les creo. Él estaba en el papel de cualquier incrédulo, eso no es cierto. Te invitamos el próximo domingo a la iglesia, a la reunión de la iglesia, porque ahí se aparece Jesús, para que compruebes por ti mismo que es Jesús. Tomás aceptó como buen remilgoso la invitación. No llegó con la mejor de las actitudes, pero llegó ese día. Y estando nuevamente en un momento de adoración, nuevamente Jesús se aparece, se acerca directamente a Tomás, le muestra las cicatrices de sus manos y del costado, y en ese momento le dice Jesús, no seas incrédulo, sino creyente, versículo 27. Tomás cae de rodillas, no pudiendo soportar el peso de la gloria de Cristo, y delante de todos confiesa que Jesús es su Señor y su Dios, versículo 28. Ahí está la prueba irrefutable de la resurrección. Cristo se presentó vivo. Pero no fueron las únicas momentos en los que Jesús fue visto vivo. Hubieron más ocasiones, por ejemplo, cuando 2 discípulos de él iban rumbo a Emaús, su ciudad natal. Una vez que todo había terminado, dice que Jesús mismo se acercó a ellos y caminó con ellos, Lucas 24.
Y no está hablando Lucas en un sentido figurado. Nosotros decimos que Jesús va conmigo. No, Jesús literalmente iba con ellos. Ellos no podían tampoco identificarlo porque sus ojos estaban totalmente cerrados. Y empezaron a platicar de muchas cosas, sobre todo de lo que había pasado con un tal Jesús que había dicho que era el Mesías. Lo invitan a comer. Están comiendo. Y de pronto cuando Jesús está partiendo el pan, que por cierto debió haberlo hecho de una forma muy particular, los ojos de estos dos hombres se abrieron a la realidad espiritual y reconocieron a Jesús. Vieron que era el Jesús que habían visto antes y estaba vivo. Y entonces, asombrados y gozosos, decidieron regresar a Jerusalén, buscar a los 11 y les compartieron que habían visto vivo al Señor Jesús. Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, quienes estaban dudosos acerca de la resurrección, ya habían pasado algunos años, primero les recita el credo de la iglesia cristiana del primer siglo. Y al final del credo de la iglesia se hace alusión a la resurrección, pero no como un dogma de fe, sino como algo que puede ser corroborado por testigos. Dice así: y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y donde apareció a Jacobo, su hermano, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 4 al 8. Pablo hace uso de la evidencia testimonial para decirle a los corintios, para comprobarles que Jesús está vivo. Que Jesús está vivo. Ahí están los testimonios. Ahí están los testimonios. A la gente le cuesta trabajo creer muchas veces el testimonio de otro. Pero se andan creyendo cadenitas de WhatsApp, ¿verdad? Ay, es que dijeron en el WhatsApp que va a pasar esto, y ahí lo creemos como si fuera dogma de fe. O lo que leen en las noticias, o lo que les dicen los vecinos, o lo que les dicen los amigos. ¿Por qué no con la misma confianza creemos que alguien que vio a Jesús resucitado nos dice a través de un documento histórico que ha pasado exitosamente, ha resistido el paso del tiempo? Le creemos que Jesús está vivo. Aún así los escépticos siguen echando de su veneno para echar por tierra la fe de los cristianos, diciendo: es que lo que pasa, lo que realmente sucedió, es que tuvieron alucinaciones colectivas. Es decir, todos se programaron mentalmente para ver lo que querían ver. Oiga, eso es prácticamente imposible. Porque después de que Jesús resucita, Él estuvo 40 días entre ellos, en donde hubo sus más distintas apariciones en momentos diversos. Y hubiera sido difícil e imposible que se hubiera dado lugar a una alucinación colectiva. Ahora, los testigos de Jehová son uno de ellos. Dicen que la resurrección de Jesús no es física ni literal, sino puramente espiritual. Ellos dicen: sí, bueno, sí lo vieron, pero lo que vieron es un espíritu. Oiga, nuestros sentidos no tienen la capacidad de ver lo que es inmaterial, y un espíritu es inmaterial. Jesús no resucitó de manera espiritual, Jesús resucitó de manera literal, de manera física, real, tangible. Tan es así que María Magdalena, cuando lo vio, se abrazó de sus piernas. No se abrazó del aire, no se abrazó de un árbol, de un poste, sino de las piernas de Jesús en adoración. Y lo sintió. Sus terminaciones nerviosas percibieron el cuerpo de Jesús. Los dos de Emaús lo vieron partir un pan. No vieron un pan volando que se partía en pedazos y lo repartía. Vieron a una persona que tomaba algo material y lo partía de alguna manera y lo repartió a los demás. Tomás, en medio de su escepticismo y su timidez, tocó las cicatrices de las manos del Señor Jesús y de su costado. No lo metió así como lo metió en el aire, sino en un cuerpo real y físico. Pedro y los demás discípulos
comieron pescado con Jesús en una playa y vieron cómo Jesús comía el pescado. No vieron que el pescado flotaba y de pronto como que entraba en algo y algo lo masticaba y luego se deglutía. No, Jesús fue visto comer por los demás. Jesús volvió a la vida en un cuerpo perfecto, glorificado y material, capaz de atravesar los muros y ser perfectamente identificable. Y eso es promesa, como dice Pablo, primicias de los que habremos de resucitar. Cuando pasaron los 40 días, Jesús ascendió a los cielos y lo hizo con este mismo cuerpo, Hechos 1:7. De tal manera que Jesús está en el trono, no de manera espiritual, sino de manera real, de carne y de hueso, planificando su regreso. Hasta me salió un verso sin hacer esfuerzo, ¿perdón? Hermanos, Jesús resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos. Y yo sé que aunque puede parecernos una declaración soberbia y vanagloriosa, la fe cristiana es la fe verdadera. Y no por uno, no porque nosotros estemos aquí. Al contrario, nosotros somos inmerecedores de semejante honor. Es verdadera por Jesús. Es Jesús quien con sus palabras y sus acciones nos ha acercado al Dios de verdad. Sin embargo, hay quienes con tristeza y aún con toda la evidencia que se les muestra, prefieren seguir comiendo jabón creyendo que es queso. Y están en la libertad de seguir creyendo así. Ya el tiempo de Dios los convencerá y yo espero que no se tengan que lamentar. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros hoy nos alegramos y gozamos en el Dios de la vida, en la vida que Dios nos da. Esperamos con paciencia el tiempo de su gloriosa manifestación para la eternidad. Y vivimos confiados de que quienes ya durmieron en el Señor, los volveremos a ver y volver a estar con ellos. Quiero terminar compartiéndoles un texto que ayer el Señor me dio en mi tiempo de lectura, que es el Salmo 16, versos 9 y 10, que dice: con razón, me gustó mucho, con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en una tumba. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie para agradecerle al Señor. Señor Jesús, te damos infinitas gracias en esta hora de la mañana por la bondad inmerecida de darnos a Jesús para morir en una cruz. Pero más aún, Señor, más aún, Padre Santo, porque a través de la muerte de Jesús, tú hiciste posible que Él venciera a nuestro más acérrimo y temible enemigo, que es la muerte. Nacemos y empezamos a morir, y no entendemos ni cómo ni por qué. Y nos pasamos la vida pensando, tratando de evitarla, cuidándonos, procurándonos, alimentándonos, haciendo todo lo posible por retrasar la aparición de esta. En algunos casos llega tan pronto como algunas horas de haber nacido, a los pocos años de estar vivos, a veces en la juventud, a veces en la edad mediana, y hay inclusive, Señor, quien llega en muy avanzada edad. Pero es un evento inevitable e inexorable que algún día tendremos que morir. Y tarde que temprano nos enfrentamos, Señor, a ese dilema de saber qué haremos, cómo lo enfrentaremos, qué sucederá, cómo reaccionaremos, cómo debemos o cómo podemos vivir ante semejante y abrumadora realidad. Pero por eso y para eso, Señor, tú enviaste a Jesús, no solo para abrirnos un camino, una brecha de reconciliación, sino para mostrarnos que la muerte no es el final del camino, sino es el comienzo de una nueva vida, de una entrada a una distinta y mejor dimensión, en donde estaremos contigo, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, en donde todas las cosas que hoy vivimos en la fe cobrarán un sentido muy especial.
hoy en esta hora podemos decir, Señor, que en cierta medida, Señor, quienes hemos conocido en Cristo y han dormido en Cristo, ya están disfrutando de tu gloriosa presencia. Ya están sonriendo delante de tu rostro maravilloso. Ya están entonando cánticos de alabanza y pacientemente están esperando, Señor, la llegada de todos nosotros, Señor, que en su tiempo, cuando éste se cumpla, nos reuniremos para alabar en conjunto en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús, por esa esperanza bienaventurada. Y eso explica, como dice el salmista, el porqué en nuestro corazón, aun cuando la muerte a veces no deja de ser una separación triste y momentánea, en nosotros hay alegría, fe y esperanza. Porque sabemos, Señor, que estamos en el lugar más seguro, el lugar del amor, el lugar de la vida, el lugar de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos hoy y siempre por ese nombre maravilloso. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.